de agosto, del mes de agosto. Así que vamos a continuar. El día lunes iniciamos con el tema número 2 o competencia número 2 de estados financieros. ¿Cuáles son esos 4 estados financieros básicos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de esos estados financieros básicos? Uno es el balance general y el estado de resultados. Así es. Y no recuerdo muy bien los otros dos. Ese, muy bien, Estefanía. De hecho, son los que más recordamos, ¿verdad? Esos dos que son los principales. Y los que dijimos que íbamos a estar trabajando con ellos para el análisis financiero, que es el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. Pero también está el estado de flujos de efectivo, dinero y el estado de variaciones en el capital contable. Ok, y vamos a iniciar el día de hoy, vamos a continuar con balance general. ¿Se acuerdan que ahí nos iniciamos el día lunes con balance general? ¿Qué es un balance general? Con sus palabras, ¿qué es un balance general? ¿Qué lo recuerda? Porque ahorita vamos a empezar a hacer las cuentas. Aquí están. Vamos a empezar a hacerlas, vamos a ver cómo está conformado. ¿Pero qué es? ¿Quién se acuerda de los que estamos aquí? O democráticamente empiezo a preguntar. Es la situación financiera de la empresa, maestra. Así es, Estefanía. Dice Estefanía, es la situación financiera de la empresa, donde ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los rubros o las cuentas? ¿Sí? ¿O cómo está conformado? Está conformado por 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes que está conformado el balance general? Los activos, el pasivo y el capital. Eso, muy bien. Gracias, así. No importa que todos pongan su micrófono, exactamente. Y es lo que vamos a recordar el día de hoy, jóvenes. Todo balance general es un documento financiero que forma parte de los 4 estados financieros básicos, donde me va a decir, como nos dijo Estefanía, la situación financiera de la empresa, con cuántos activos cuenta la empresa, que son bienes y derechos, con cuántos pasivos tiene, que son las deudas y obligaciones, y su patrimonio, que es el capital contable, ¿okay? A un periodo determinado o una fecha determinada. Ahí está, ese es un balance general. Y tiene que haber un equilibrio, ¿se acuerdan? Tiene que haber un equilibrio entre el total de los activos, ¿a qué tiene que ser igual? El total. El total de pasivos y... Eso, muy bien, Mari y Ale, perfecto. Y fíjense, entonces, aquí viene. Empezamos. Los activos son bienes y derechos que tiene la empresa. Y nos dice aquí, fíjense, en esa diapositiva que yo les pongo, dice activo corriente más mi activo no corriente es igual al total activos. ¿Habían escuchado estos nombres? Activo corriente y activo no corriente, chicos del coro. No. Sí. Ahí dice Hernán que sí, Ale dice que no, los demás, no, maestra, eso, Ali, así. Si no nos sirve el micrófono, para eso está ahí nuestro chat. No, maestra, sí, maestra, no, maestra, sí, maestra, no. Y lo platicamos. ¿Sí? Los que dicen sí, ¿en dónde lo vieron? Yasmín dice, eso es el circulante y no circulante, Yasmín. Luis Eduardo dice, no, maestra. ¿Sí? Así como nos dice por ahí, no, profe. Espérenme, Yasmín, así como nos dice Yasmín por ahí, así es, el activo corriente, jóvenes, ¿sí? Viene siendo el activo, yo lo vi en introducción a la conta, eso, María, así es, el activo corriente viene siendo lo que nosotros conocemos como activo circulante. Y fíjense, ahora ya se llama, no sé si sepan, pero ahora ya se llama activo a corto plazo. Activo a corto plazo. Pero muchos lo conocemos, cuando yo estudié, pues era para mí activo circulante, pero ahora ya se llama activo a corto plazo. Y fíjense, activo corriente se le conoce internacionalmente. Si ustedes, por ejemplo, se van a Canadá, a Colombia, Chile, España, a otro país, así se lo van a encontrar, porque así es como se maneja internacionalmente. El activo circulante, fíjense bien, o el activo a corto plazo
es igual a activo corriente, que son los bienes y derechos que tiene la empresa a menor de un año o hasta un año. Ahora el activo no corriente, pues viene siendo el activo fijo que algunos conocíamos como, ¿cómo lo conocen? Como activo no circulante, como activo fijo o como activo a largo plazo. A ver, ¿cómo lo conocen? Activo circulante. Activo Yo circulante. lo conozco como activo a corto y largo plazo. Ah, ok. Sí, yo también lo vi como a corto y largo plazo. Sí, por eso les digo, ahora actualmente se llama activo a corto plazo y activo a largo plazo. Es el activo corriente y el activo no corriente, pero antes, ¿sí? Cuando yo estudié y todavía cuando yo empecé a dar clases, era activo circulante y activo no circulante, ¿sí? Pues a partir, o sea, ya tiene como 2 o 3 años que es activo a corto plazo y activo a largo plazo. Pero es lo mismo, son sinónimos, jóvenes, ¿sí? ¿Hasta que alguna duda? De mi parte ninguna, maestra. Gracias, Hernán. Entonces lo sumamos y ese me da el total de activos. Ahora vamos a ver, así, cuáles son las cuentas que conforman el activo a corto plazo, o les pongo entre paréntesis corriente o activo circulante, que algunos lo conocemos, ¿sí? ¿Y qué viene siendo mi activo a corto plazo? Son bienes y derechos que tiene la empresa a menor de un año o hasta un año y que están en constante movimiento o en circulación, por eso se le llama se le llamaba circulante. Ahora se le puso a corto plazo, que es hasta un año. Y vamos a tener rubros, jóvenes. No sé si los manejaron como rubros. Sí. ¿Ok? Dentro de los rubros, pues están las cuentas. Por ejemplo, tenemos efectivo y equivalentes de efectivo, que siempre va a ser lo primero. ¿Por qué? Porque es lo más líquido que tiene la empresa, es su dinerito, pues. Entonces, efectivo, unos manejamos como fondo fijo de caja, otros manejamos como caja, otros manejamos nada más, ¿verdad? Caja chica, pero viene siendo el dinero que tenemos en la empresa para pagar los gastos menores. Ese es mi fondo fijo de caja o caja. Luego de ahí tenemos bancos. Bancos, pues es el dinero que tenemos en las diferentes instituciones financieras. Lo que ganamos, vamos y lo depositamos, ¿verdad? A ese banco. Muchas empresas tienen diferentes bancos. Entonces, ahí es donde empiezan las notas a los estados financieros, como lo que platicábamos la clase pasada. Luego vienen metales preciosos, que a lo mejor tenemos oro, plata, en el que compramos y que lo tenemos ahí en el banco, o lo tenemos en la misma empresa, en esas cajas fuertes, que ya casi no se usa, pero cuando yo trabajé, jóvenes, era así, grandísima la caja fuerte, y así con su contraseña. Ahí era donde pues guardaban todo esto los dueños de la empresa. Luego tenemos inversiones temporales, ¿sí? ¿Qué son inversiones? ¿Quién se acuerda qué son inversiones temporales? Si no lo platicamos. Sí, maestra, no maestra. No me acuerdo. Las inversiones, adelántale. No hay que decir que la verdad no me acuerdo. Fíjense, todas las empresas, no me acuerdo, maestra, gracias, Marco Antonio, todas las empresas y nosotros, fíjense, también acuérdense, en nuestra vida personal, cada quincena, ¿verdad? O cada mes, ganamos cierta cantidad, pagamos nuestros gastos y la diferencia que me queda, algunos, ¿verdad? La invertimos, otros la ahorramos, otros ahí pues la dejamos nada más abajo del colchón, ¿sí? Y vamos haciendo nuestros ahorritos. Entonces, inversiones temporales es eso que me sobra, que le sobra a las empresas o que nos sobra a nosotros, lo invertimos. Lo invertimos en CETES, como les pongo ahí, lo invertimos en CETES, en acciones, en algunos valores negociables o instrumentos financieros a plazo fijo, pero a menor de un año. ¿Sí? A menor de un año. Todo esto lo van a ver en las siguientes materias. Aquí yo nada más les estoy explicando pues qué son las inversiones temporales, pero ya en las otras materias lo van a administrar, lo van a analizar y van a hacer ejercicios de CETES, acciones, papeles comerciales, los bonos, etcétera. ¿Mande, Damaris? ¿Qué es CETES? ¿Qué son los CETES? Sí. Los CETES son instrumentos
que el gobierno de la Tesorería de la Federación, CETES, ¿sí? Son instrumentos de la Tesorería de la Federación. El gobierno los emite. Los CETES, el gobierno los emite. Puede ser a 28 días, voy a invertir en CETES a 28 días, a 91 días, a 180 días. Entonces, hagan de cuenta que tú estás invirtiendo en CETES. Ok, ya. Tú estás... Es que está el micrófono de Damaris. Ok, ya, gracias, Damaris. Hagan de cuenta que en los CETES, tú estás invirtiendo en CETES y le estás prestando al gobierno, jóvenes. Porque el gobierno es el que emite estos CETES, ¿sí? Son documentos. Tú vas a invertir en CETES. Obviamente los CETES valen 10 pesos. Su valor nominal es 10 pesos. Entonces, pero maestra, ¿cuál es la ganancia? Que tú los vas a comprar a menos de 10 pesos. A menos de 10 pesos. Y la ganancia es poquita, jóvenes, ¿sí? En CETES la ganancia es muy poca. Pero de no ganar nada y tener el dinero ahí a ganar poquito, pues es ir ganando poquito. Y es un instrumento financiero, una inversión que es segura, se le llama de renta fija, porque es seguro la ganancia que tú vas a tener y es seguro porque si le estás prestando al gobierno y el gobierno al finalizar la inversión te lo va a pagar, te lo va a regresar pues el dinero. De hecho, ahí hay una página de CETES Directos, no sé si alguien ha entrado, CETES Directos, que antes les platico, para poder invertir en CETES, ocupaban jóvenes un intermediario financiero. Pero hoy en día, antes de la pandemia ya estaba esa página de CETES Directos y ahorita pues a raíz de la pandemia pues se vino más arriba. CETES Directos se llama. No sé si me di a entender, Damaris, o más o menos. Sí, gracias. De nada. Entonces, esos son los CETES. Las acciones también es cuando invertimos en diferentes empresas que están emitiendo acciones, como las empresas que vamos a analizar, Grupo Bimbo, Bachoco, la empresa que nos tocó. Ellos emiten acciones a veces. ¿Por qué? Porque ocupan dinero. Entonces, emiten acciones, entonces nosotros compramos acciones y sabemos, ¿verdad?, que al finalizar el año, pues vamos a recibir una utilidad que se llama dividendo, siempre y cuando si la empresa generó ganancia. Por eso las acciones se les llama de renta variable porque es más riesgoso, porque no sabes la ganancia que vas a tener. Entonces, esas son las inversiones temporales, jóvenes, ¿sí? Luego seguimos con cuentas por cobrar. El siguiente rubro son cuentas por cobrar, que son derechos, jóvenes. Son derechos que la empresa tiene, que llegado el momento, le voy a ir a cobrar al cliente, ¿sí? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quién se acuerda de una pequeña definición de clientes? Son aquellos que consumen nuestro producto o servicio. A crédito, así es. Son aquellas personas físicas o personas morales que nosotros le dejamos nuestra mercancía o le prestamos un servicio, como dice Ale, pero a crédito. Esos son mis clientes. ¿Y por qué me estoy yendo así poco a poquito despacito? Y para que nos quede claro, porque los vamos a analizar, jóvenes. Entonces, tenemos que saber qué es un cliente, qué es una inversión temporal, porque las vamos a analizar. Y por eso me estoy yendo un poquito despacio, pero si tienen dudas, con toda confianza hay que preguntar. Y luego viene después de clientes, estimación de cuentas incobrables. ¿Lo habíamos escuchado? Estimación de cuentas incobrables. No, yo no lo he escuchado ese. Ok, Marco Antonio. ¿Alguien más? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? No, maestra. Eso, así. Ok. No, maestra Ali, eso. Maestra, así. Es como la disminución de las cuentas. Por ahí va, Estefanía, así es. Fíjense, los clientes, yo no lo había escuchado, maestra. Gracias, José Manuel Lucedardo, no, maestra. Fíjense, los clientes, pues ya dijimos, gracias, no. Ya dijimos que son todas aquellas, ya sea una persona física o una persona moral, que le dejamos nuestro producto o le prestamos un servicio a crédito, que me lo va a pagar después. Entonces, estimación de cuentas incobrables, pues son todos aquellos clientes jóvenes que ya no te pagaron,
Yo siempre les digo que ya no te pagaron, que se volvieron ojos de hormiga, que fallecieron, que se fueron de la ciudad, que ya no te pagaron. Entonces, al finalizar el año, cada empresa hace una estimación de esos clientes que ya no te pagaron y sacan un porcentaje. No lo vamos a hacer, nada más les estoy platicando. Ya va a venir aquí la cantidad, pero sí es importante pues que lo sepan, porque a lo mejor algunos de ustedes va a trabajar en crédito y cobranza y eso van a hacer también. Van a sacar esa estimación de los clientes que no te pagaron, van a sacar un porcentaje y vamos a tener ahí una cantidad. Por eso se los puse en rojo. ¿Por qué? Porque la cantidad que tengamos en clientes se le resta esa estimación. ¿Por qué? Porque son los clientes que ya no te pagaron, jóvenes, que ya no te pagaron. Esa es estimación de cuentas incobrables. Por eso está en rojo. ¿Por qué? Porque se resta. Como la depreciación, que ahorita vamos a llegar a ella, también siempre se resta. Ok, no sé si nos quedó claro la estimación de cuentas incobrables. Sí, maestra. Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, son los clientes que ya no te pagaron, ¿sí? Entonces, cada año las empresas hacen una cantidad, estiman y vamos a esa cantidad. Ok, luego vienen otros deudores. Otros deudores vienen siendo funcionarios y empleados, las primas de seguro cuando te las quedan a deber, o cualquier persona, ¿verdad?, que te debe cualquier cosa menos mercancía. Esos son otros deudores, ¿sí? Que vendí un carro, le vendí un carro al trabajador y me lo quedó a deber, ¿sí? Ese es un deudor diverso porque yo no me dedico a vender carros, ¿sí? O le presté al trabajador, funcionarios y empleados, ¿sí? O se siniestró mi mercancía y me la quedó a deber la aseguranza. Ah, pues ahí van. Esos son otros deudores. Cuentas por cobrar de compañías afiliadas. Ya hemos platicado que estas grandes empresas que vamos a analizar no son ellas solas, tienen subsidiarias, asociadas, filiales, sucursales. Entonces, entre ellas a veces se pasan mercancía. Entonces, esas son cuentas por cobrar de compañías afiliadas, subsidiarias, etcétera. Entonces, esos vienen siendo cuentas por cobrar y también traemos documentos por cobrar, ¿sí? Cuando nos firman un pagaré. ¿Hasta aquí alguna duda? De efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar. De mi parte, no. Gracias. Seguimos ahora, fíjense, con inventarios. Seguimos con a corto plazo, activos a corto plazo o corriente. Los inventarios, ¿qué vienen siendo? ¿Quién se acuerda qué es un inventario? ¿Qué es el inventario? Es el Pues la grupo. cantidad de productos que tenemos en almacén. Así es, ¿sale? Es esa mercancía, ese producto, esa materia prima que tenemos disponible, mercancía que tenemos en el almacén, así es, ¿sale? Es la mercancía que tenemos disponible para la venta si soy un comercio, pero si soy una industria, ¿verdad? Pues voy a tener el almacén de materia prima, de producción en proceso y de producto terminado. Por ejemplo, ahí les pongo yo almacén de materia prima, de producción en proceso, el artículo terminado, mercancías en tránsito. ¿Sí sabemos lo que es la mercancía en tránsito? Mercancía en tránsito. Es cuando yo le pedí al proveedor 200 pantalones. Es la mercancía que apenas va a llegar. Así es, Ali. Eso. Yo le pedí a mi proveedor 200 pantalones y yo ya se los pagué porque me los pagas por adelantado y ya te los envío. Pero no me ha llegado, viene en trayecto todavía. Y ya le hablo al proveedor, no, ya viene ahí en Mochis, ya va llegando, ya va en Navojoa. Esa es la mercancía en tránsito, que yo ya la considero dentro de mi inventario porque ya la pagué. Nada más que viene en trayecto. Esa es la mercancía en tránsito. Y por último, pagos anticipados. Como su nombre lo dice, es todo aquello que tenemos que pagar por adelantado para que me presten el servicio o me den el producto, jóvenes. Ejemplo, la papelería y útiles, ¿sí? Yo pago por adelantado, voy a comprar papelería para 6 meses, ¿sí? Por eso es un pago anticipado, estoy pagando por adelantado mi papelería. Propaganda o la publicidad. Ok, si te pongo la publicidad en el periódico o en la televisión o en la radio, pero me la tienes que pagar primero, ¿sí? Estos son los pagos anticipados. Propaganda y publicidad, la renta, acuérdense siempre, no sé si de aquí alguien está rentando aquí en Obregón, tenemos que pagarla por adelantado.
la renta, para que te puedan prestar ese servicio o ese mueble, ese inmueble. Pagos anticipados de seguros o primas de seguro, que voy a asegurar el almacén, o sea, la mercancía, que voy a asegurar al trabajador clave, que voy a asegurar mi equipo de transporte, mi edificio, jóvenes, la tengo que pagar por adelantado. Y intereses pagados por anticipado. Cuando yo pido un préstamo, muchas veces me dicen, sí, te voy a hacer el préstamo, te dice el banco o el socio, pero págame por adelantado los intereses. ¿Sí? Esos son los intereses pagados por anticipado. Aquí termina el activo a corto plazo. ¿Hasta aquí alguna duda? De mi parte, No, no. maestra. No, maestra. Vámonos ahora a activo a largo plazo o no corriente. Anteriormente se le llamaba activo no circulante o unos lo manejábamos también como el activo fijo, que son, fíjense, son todos los bienes y derechos que tiene la empresa, pero a mayor de un año, y que son todos esos bienes que la empresa los adquiere no para venderlos, sino para ocuparlos para la operación misma de la empresa, para la operación misma. Tenemos el primero que nada, el terreno. ¿Se acuerdan que platicamos? El terreno es el único activo que no, empieza con la D. Deprecia. Que no se deprecia, así es, que al contrario va aumentando su valor, va teniendo más plusvalía. Pero de ahí de fuera, todos los activos que vamos a ver ahorita, activos fijos o activos a largo plazo, por el uso que le damos, fíjense, por el uso que le damos o el tiempo que ya tienen con nosotros, ¿sí? Se van depreciando. Por eso está en rojo. Si se fijan ahí, si ven las diapositivas, están en rojo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir restando la depreciación. Edificio, pues es todo el edificio que tenemos, nuestras oficinas, todo el operativo. El edificio, por el uso, va perdiendo su valor. Depreciación acumulada de edificio es el 5%. Fiscalmente es el 5% cada año. Tú puedes ir depreciando el edificio. Luego viene el mobiliario y equipo, pues es todo el mobiliario que yo necesito para trabajar. También se va depreciando el mobiliario y equipo. Es el 10%, jóvenes. Mobiliario y equipo se deprecia el 10% fiscalmente, ¿sí? Que es la depreciación en línea recta. Luego traemos el equipo de cómputo. Y fíjense, el equipo de cómputo, pues son todas mis computadoras, mis impresoras, todo lo de cómputo, pues, que me decir, los sistemas que yo tengo ahí, todo. Y anteriormente, fíjense, era el 25% se depreciaba cada año. Pero como ya ven que ahorita súper rápido se están actualizando y a veces están quedando obsoletos ya los activos, los equipos de cómputo, las impresoras, que ya tenemos hasta impresoras en 3D y etcétera, etcétera. Entonces, aumentó al 30%. Entonces, cada año mi equipo de cómputo se deprecia el 30% y se van a restar, acuérdense. Luego viene el equipo de transporte. Pues es todos los camiones, los autos que la empresa necesita para su operación. Sí, para su operación, y también se deprecia el 25%. Cada año lo depreciamos ese equipo de transporte un 25%. Luego tenemos de ahí, me faltó también maquinaria por ahí, si se fijan, no les puse maquinaria, pero también dentro de mis activos a largo plazo va maquinaria. Maquinaria, ¿sí? Que es pues la maquinaria que necesitamos para que salga el producto, si soy una industria, y también se deprecia el 10%, ¿sí? El 10%. Y fíjense, aquí, no sé si con la otra, en sus materias anteriores, en sus clases anteriores, me faltó ponerles el rubro de intangibles. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan que se utilizaban intangibles? Sí, maestra. ¿Qué es el intangible, Hernán? Son marcas, son franquicias, patentes y creo que también tiene inversiones acumuladas, pero tiene diferente nombre. Ajá, así es. Los intangibles, gracias Hernán, los intangibles es todo aquello que no podemos ver a veces ni tocar, pero que te está dando una ganancia.
¿sí? Como son, ya nos los dijo Hernán, las franquicias, las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas, ¿sí? También ahí entran los gastos de organización y los gastos de instalación. Ahí en los intangibles entran, ¿sí? Entran los gastos de instalación y los gastos de organización. Y estos, fíjense, conforme se van utilizando esos gastos, los vamos amortizando. Esa es la amortización. Los vamos amortizando y los mandamos a los gastos, al estado de resultados y los quitamos de aquí. ¿Sí? Esos gastos de instalación y gastos de organización es cuando inicia la empresa, joven. Entonces, cuando los vayamos usando, se van amortizando y se van al gasto. Lo mandamos ya al estado de resultados, ¿sí? No los vamos a hacer, no se me estresen ni nada, ¿sí? Los contadores ya en su tiempo, pues lo van a hacer en otra materia. Aquí nada más los estamos recordando porque lo vamos a analizar, jóvenes, ¿sí? Ahorita sí vamos a empezar un balance general y un estado de resultados, pero es nada más para recordarlo, ¿sí? Para recordarlo. Y estos vienen siendo mi activo a largo plazo. Los sumamos los dos y me da el total activo, ¿sí? Ahora vámonos a los pasivos. ¿Qué son los pasivos? ¿Bienes o deudas? Pasivos. ¿Bienes o deudas? Deudas. Deudas. De eso, deudas y obligaciones, ¿sí? Pasivos, vámonos con los pasivos, son deudas y obligaciones que tiene la empresa, ¿verdad? A corto y largo plazo. Y vamos a empezar con el pasivo a corto plazo o corriente, ¿sí? Pasivo a corto plazo o corriente. Entonces, dentro del pasivo a corto plazo, ¿sí? O pasivo, no, se le llamaba pasivo circulante también antes, no sé si alguien lo aprendió así, pasivo circulante, yo lo aprendí así. De hecho, yo lo aprendí así. ¡Ay! No sé dónde está la cámara. Pasivo circulante, pero ahora es pasivo a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, dentro de ahí, pues vamos a tener la primera cuenta que es proveedores. ¿Quién se acuerda qué son proveedores? Es lo contrario a clientes, jóvenes. A los que les compramos mercancía. A crédito, así es, Mari. Son todas aquellas personas físicas, fíjense, o personas morales que le compramos, como nos dice Mari, le compramos la mercancía o la materia prima a crédito. Esos son mis proveedores. Por eso está lo primero. Luego vienen los acreedores diversos. ¿Se acuerdan qué son acreedores diversos? Son los que nos proveen de otras cosas que no sean la mercancía, por ejemplo, gasolina y cosas así. A crédito, así es, Ale. Que quedamos a deber la gasolina, como nos dice Ale, que quedamos a deber el servicio que nos dieron a los aires, que quedamos a deber la papelería porque ya tenemos crédito en estas empresas, jóvenes. Esos son los acreedores diversos, ¿sí? Y que son deudas hasta un año, acuérdense. A corto plazo es hasta un año. Luego tenemos anticipo de clientes. Recuerden, los pasivos que son deudas y obligaciones. Entonces, el anticipo a clientes, tú tienes la obligación, joven, la obligación o la empresa tiene la obligación de darle el producto al cliente porque ya te dio un anticipo, por eso está en los pasivos. ¿Por qué? Porque te dio un anticipo y tú tienes la obligación de entregarle el producto. Esos son mis anticipos de clientes. Documentos por pagar. Cuando nosotros, ¿verdad? Vamos y firmamos un pagaré. ¿Sabes que no traigo dinero? Pues fírmame un pagaré y te llevas el producto, te llevas esto, el servicio. Esos son documentos por pagar hasta un año. Luego viene préstamos bancarios, pues cuando pedimos prestado al banco, hasta un año, acuérdense. IVA por pagar, ¿sí sabemos qué es el IVA? Son los impuestos que debe pagar la empresa. ¿Por qué? Impuesto al valor agregado. Por vender, jóvenes, fíjense, por vender, la empresa tiene que quitarle, ¿sí saben qué porcentaje es el IVA este año? El 16. El 16, de que no se les olvide, el IVA es el 16%. O sea, nosotros vendemos, le vendemos al cliente, ¿sí? 20,000 pesos, pero más el 16% de IVA, ¿sí? Entonces, ese IVA no es tuyo. Tú se lo pides al cliente y tú eres el intermediario y al finalizar el mes se lo tienes que pagar a Hacienda.
Pero maestra, también traemos un IVA acreditable. Cuando tú compras, ¿sí? Cuando tú compras mercancía o pagas un servicio o pagas un gasto, ahora a ti te quitan ese IVA, ese 16%. Por eso hay que hacer el ajuste cada mes, hacer el ajuste. ¿Cuánto tengo de IVA acreditable? ¿Cuánto tengo de IVA por pagar? Si te salió mayor el IVA por pagar, pues vas a pagarlo. Si te salió mayor mi IVA acreditable, pues te quedó a favor para el siguiente periodo. No se asusten, no vamos a hacer esos cálculos, pero sí es bueno que lo vayan sabiendo. Tengo los mejores contadores, no, o no tengo contadores aquí. No hay contadores, nada más tengo economistas y administradores. Pues yo soy administrador. Administradores, tengo administradores y economistas entonces aquí nada más. Entonces no se asusten, ustedes no van a hacer estos cálculos a lo mejor, pero sí es bueno que los mande Estefanía. De hecho, yo sí hago cálculos porque hago cierre de mes. Ok. ¿Eres administradora, verdad, Estefanía? Sí. Ok, así es, como administradores, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? No se los van a enseñar aquí en su carrera, pero en la práctica sí lo van a utilizar. Y aquí está Estefanía, sí lo van a utilizar, ¿sí? Porque es un simple cálculo que ya el sistema te lo hace, tú nada más tienes que rectificar que esté correcto, ¿sí? Cada mes, cada cierre de mes lo tenemos que ir haciendo, porque a veces te sale IVA a favor o a veces te sale IVA por pagar. Entonces, está bien y padre, pero es una obligación, pues acuérdense, todos los impuestos nosotros tenemos como obligación, y viene en la Constitución mexicana que todo mexicano estamos obligados a contribuir al gasto público. ¿Y cómo lo hacemos? Con esto, jóvenes, con el pago de impuestos. Entonces, el impuesto por pagar, tenemos que pagar seguro social, como les pongo ahí, tenemos que pagar Infonavit, el impuesto sobre producción del trabajo, que es el impuesto a nosotros como empresas, le retenemos al trabajador ese ISR y se lo tenemos que pagar a Hacienda. El ISR por pagar, el PTU por pagar, todos esos son obligaciones que si quedó pendiente de pagar, aquí lo tenemos que poner, ¿sí? Los dividendos por pagar. Los dividendos, jóvenes, es la ganancia, que no se les olvide, es la ganancia que le entregamos a los socios o inversionistas, ¿sí? Los dividendos es la ganancia y a lo mejor quedó pendiente de pagar, por eso son dividendos por pagar. Entonces tú tienes la obligación de pagarle a los socios o inversionistas su ganancia, son los dividendos por pagar, ¿sí? Sueldos por pagar que a lo mejor quedó pendiente alguna cantidad de pagar. Maestra, ¿por qué no descuentan el ISR a las personas que las tienen registradas con... porque a las personas, a ver, déjame leer bien. Dice, maestra, ¿por qué no descuentan el ISR? Ok, porque el ISR se descuenta nada más a las personas que ganan más del mínimo. Las personas que ganamos el mínimo no los descuentan ISR, porque así está en la ley. En la ley está que las personas que ganamos el mínimo, pues imagínate, ganamos el mínimo y todavía que nos quiten ISR, entonces el ISR se empieza a descontar a las personas que ganan más del mínimo. Que ahorita el mínimo es como 210 más o menos, anda el mínimo, no me lo sé muy bien, pero anda como 210. Entonces, los que ganamos el mínimo no los descuentan ISR, pero si ya ganas más del mínimo, 230, 250, 300 pesos diarios, ya te descuentan ISR. No sé si aclaré la pregunta que me hicieron por ahí, que me la hizo Ali. Ok. Muy bien, entonces, esos son, y luego intereses cobrados por anticipado. A lo mejor tú vas a prestar, ahora la empresa va a prestar, pero si sabes que págame por adelantado esos intereses. Esos son intereses cobrados por anticipado, que no se da mucho ahorita en la práctica, ¿sí? No se da mucho, pero ahí va, porque tú tienes la obligación. Esos son mis pasivos a corto plazo, ¿sí? Que son deudas y obligaciones hasta un año. Ahora fíjense, pasivos a largo plazo. Pasivo a largo plazo son deudas y obligaciones que tiene la empresa a mayor de un año, que también internacionalmente se le llama no corriente. Nosotros aquí en México lo conocemos como pasivo a largo plazo hoy en día, y antes lo conocíamos como pasivo no circulante, que es a mayor de un año. ¿Por qué? Porque es más lento. No circulante es más lento.
y vamos a tener documentos por pago. Podemos tener, fíjense, las mismas cuentas que tenemos en el pasivo a corto plazo, pero si ya la tenemos a mayor de un año, pues se convierten en pasivos a largo plazo. Ejemplo, documentos por pagar, préstamos hipotecarios, préstamos bancarios a mayor de un año, el ISR diferido y el PTU diferido y obligaciones laborales. ¿Habían escuchado hablar del impuesto sobre la renta diferido o PTU diferido? No. Ok. Fíjense, los demás, Damaris dice que no, ¿y los demás? Yo tampoco, maestra. Eso, Juan Pablo. Ok, fíjense. Sí, dice Ali. Bueno, Ali dice que sí. Vamos a ver si concordamos, Ali, lo que yo les voy a platicar. El ISR diferido. Fíjense, cada año, toda persona física o persona moral, pues tenemos que hacer nuestra declaración anual y nos sale un ISR a pagar, ¿sí? Si nos sale a favor, pues no hay problema, ¿verdad? Pero si nos sale un impuesto sobre la renta a pagar, al 31 de marzo las personas morales o al 30 de abril las personas físicas tenemos ese límite para pagar ese impuesto sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Se llegó el 31 de marzo, yo persona moral, ¿sí? Neri y Asociados S.A., ¿sí? Se llegó y no tengo el dinero para pagar, todo el dinero para pagar ese impuesto sobre la renta que me salió a pagar. Entonces, ¿qué te dice Hacienda? ¿Ok? No tienes dinero, pero págamelo diferido, vémelo pagando en parcialidades. Ese es el impuesto sobre la renta diferido, jóvenes. Es como sacamos, no sé si han escuchado por ahí, con tarjetas de crédito a 12 meses sin intereses. ¿Se han escuchado eso, verdad? Pues así también Hacienda ya también te pone eso. No me lo puedes pagar todo completo, vémelo pagando por parcialidades diferido. Ese es el ISR diferido. Lo mismo el PTU. Ya sabemos, ¿verdad? Que el PTU son las ganancias que le entregamos a cada trabajador que trabajó en el año anterior con nosotros. ¿Sí? Y si tenemos hasta el 30 de mayo para pagarle, si soy una persona moral. Y si soy una persona física, tengo hasta el 30 de junio para pagar ese PTU. Se llegó. Soy persona física, Blanca Nereida Bojorques. Se llegó el pago del PTU el 30 de junio. No tengo para pagarle a todos mis trabajadores. Entonces, ¿qué hago? Oye, ¿sabes qué, trabajador? Hablo con ellos. ¿Sabes qué? Te toca eso, te tocan estos 20,000 pesos, pero no tengo para pagarte los 20,000. ¿Qué tal si te pago una parte ahorita, otra parte te la pago en octubre, otra parte te la pago en diciembre, ¿sí? Otra parte y terminas de pagarle otra parte, cada quien, sí, cada empresa. Ese es mi PTU diferido. Y de hecho algunas empresas lo hacen, ¿sí? Anticipo al PTU, no sé si les pregunten a sus papás por ahí, si trabajan en empresas o a lo mejor ustedes lo hacen las empresas porque está permitido ya ese PTU diferido. Pero tienen que hablar, o sea, sabes que aquí está, mira, te toca esto, pero te lo voy a dividir en 3 o 4 pagos. Y ya ellos, cada quien se pone de acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Pues a mí mejor págamelo en enero, que es la cuesta de enero, ¿sí? O a mí págamelo en septiembre o en agosto, que es cuando voy a pagar los útiles escolares, que ahorita ya va empezando. ¿Sí? Entonces, cada quien ahí. Ese es el PTU diferido. Y por último, vámonos en estos 2 minutitos, el capital contable. Me fui despacito, pero para que lo fuéramos digiriendo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Con toda confianza. De mi parte, no. Muy bien explicado todo. Gracias, Marco. Gracias, chicos. Entonces, ¿por qué lo estoy así? Porque lo vamos a analizar, jóvenes. Ya lo vimos. Yo sé que esto ya lo vieron, jóvenes. Pero siempre es bueno. Bueno, a mí me gusta a veces lo que yo ya aprendí, que me lo vuelvan a decir otra persona. Y vuelvo a retroalimentarme. Y vuelvo a aprender cosas nuevas. Espero que así lo esté pasando con ustedes. Capital contable. Se divide en 2. El capital contable es el patrimonio que aporta los socios y lo que ganamos. Ese es capital contable. Por eso se divide en 2. Capital contribuido y capital ganado. Búsquenle la lógica. Yo siempre les digo, búsquenle la lógica y se nos va a hacer mucho más fácil. Dice capital contribuido, ¿sí? Que es lo que están contribuyendo los socios para que la empresa inicie o la empresa crezca. Por eso se divide en capital social
prima en venta de acciones y aportaciones para futuros aumentos de capital. Así es, esas son las 3 cuentas que conforman el capital contribuido. Capital social, la prima en venta de acciones, que es la ganancia que tenemos cuando vendemos alguna acción, la prima en venta de acciones, y las aportaciones, cuando los socios le pagamos los dividendos, fíjense, a los socios le pagamos el dividendo y dice, ¿sabes qué? No, lo voy a aportar para futuros, para que aumente más el capital social. Esos son aportaciones para futuros aumentos de capital. Y por último, el capital ganado. Como su nombre lo dice, pues es lo que la empresa con sus operaciones normales ha venido ganando. Que a las ventas le quitamos los gastos, le quitamos los costos, le quitamos todos los impuestos y al final lo que me queda de utilidad. Esa es mi capital ganado, utilidad o pérdida del ejercicio. Utilidades o pérdidas acumuladas o utilidades de ejercicios acumuladas, que vienen siendo lo que vamos guardando. Como mis ahorros, yo les digo como mis ahorros, las utilidades de ejercicios acumuladas o utilidades de ejercicios anteriores es lo que vamos trayendo, que no lo vamos utilizando y ahí se va haciendo un poquito más grande, más grande, más grande. Y la tercera, la reserva legal. ¿Ya habían escuchado estas 3 cuentas o cuál nunca la habían escuchado? Yo sí las había escuchado. Ok, gracias. La reserva legal, todos lo debemos de hacer, todas las empresas. Algunas no las hacen, pero deben de hacerlo. Es el 5%. Es el 5% de la utilidad del ejercicio. Eso lo tenemos que guardar. Esa es la reserva legal, ¿sí? El 5%. Y que nosotros jóvenes lo deberíamos de hacer en nuestra vida personal. ¿Sí? En nuestra vida personal. ¿Ok? Fíjense, hasta aquí pues ya no alcanzamos a hacer el ejercicio, pero el día viernes, ahí yo ya se los mandé para que lo vayan descargando, lo vayan viendo. El día viernes vamos a hacer esto. ¿Sí? El día viernes yo les voy a dar también, ya se los voy a enviar para que las tengan ahí y lo vayan viendo. Les voy a mandar ahí en el WhatsApp o en plataforma, en el iVirtual, la plataforma del iVirtual, el estado de resultados. La teoría del estado de resultados. Y llegando el viernes, la vamos a comentar. ¿Por qué? Porque el ejercicio que les envié viene a realizar el estado de resultados y el balance general. Y primero tenemos que iniciar con el estado de resultados. ¿Por qué? Porque de ahí me llevo 2 cuentas al balance general, que una de ellas es la utilidad o pérdida del ejercicio. Y la otra es el impuesto sobre la renta, que me la llevo, que acabamos de ver, al pasivo. Me la llevo al pasivo. Pero eso es lo que vamos a desayunar el día viernes. No se lo pueden perder. El día viernes vamos a desayunar. Llegando, comentamos así, si tienen dudas del estado de resultados, porque ahorita se los voy a enviar ahí en el iVirtual y el WhatsApp, donde el estado de resultados, y nos vamos a hacer el ejercicio, a empezar con el estado de resultados, terminamos el estado de resultados y a ver si nos alcanza el tiempo y hacemos el balance general. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Esto ya se las envié. Lo que me falta es enviarles estas, que aquí la tengo también ya, enviarles la del estado de resultados, que ahorita se las voy a enviar para que la vayan revisando y ya el viernes la comentamos y nos vamos a la práctica. Hasta aquí alguna duda, comentario, sugerencia, todo es bueno, es válido. Porque acuérdense que todo eso que estamos viendo son mis cimientos, son todos mis cimientos para poder hacer un análisis financiero. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Si no, Todo bien, maestro. que tengan muy bonito mitad de semana. Los veo el mes que viene, chicos del coro. Los veo el mes que viene. Bye, profe. Que Dios quiera.